tiene el Salmo 2? Yo tengo versión Reina Valera actualizada 2015 y se los voy a leer. Ustedes síganme con su vista en la versión que ahí tenga. Dice así la palabra de Dios, Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se presentan los reyes de la tierra y los gobernantes consultan unidos contra el Señor y su ungido, diciendo: rompamos sus ataduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El que habita en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Entonces les hablará en su ira y los turbará en su furor. Yo he instalado a mi rey en Sión, mi monte santo. Yo declararé el decreto, el Señor me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por heredad las naciones, y por posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, como a vasija de alfarero los desmenuzarás. Y ahora, oh reyes, sean sabios, acepten la corrección. Oh gobernantes de la tierra, sirvan al Señor con temor y alégrense con temblor. Besen al Hijo, no sea que se enoje y pierdan el camino, pues se enciende de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él se refugian. Vamos a orar. Padre, te damos gracias y nos ponemos en tus manos preciosas en este tiempo de la exposición de tu palabra. Permíteme, Dios, que sea un tiempo de edificación, de bendición, donde podamos aprender de ti y aplicarlo. También tener esa actitud de que lo que aprendamos hoy lo apliquemos en la vida. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Bendícenos en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Sí encendieron la cámara? ¿Sí? Ok. Muy bien, entonces seguimos con esta serie. Pues acabamos de empezar el Salmo 1. No vamos a ver todos los 150 salmos, pero vamos a escoger algunos selectos. Este Salmo 2 se encuentra dentro de la clasificación de los salmos mesiánicos. El Salmo 2 se puede considerar un salmo mesiánico. ¿Sí entiende que es un salmo mesiánico? Que habla a futuro. Obviamente estamos hablando de qué fecha, ya dijimos, entre 1400 antes de Cristo como hasta el 500 antes de Cristo, la época de la recopilación de todos los 150 salmos. Pero una gran mayoría se le atribuye ¿a quién? Al rey David. En este caso el Salmo 2 es del rey David. ¿Estamos hablando de qué época? El rey David, ¿se acuerdan? Les dije David, Salomón, acuérdense de un año. ¿Cuál? Ya se les olvida bien rápido. 1000 antes de Cristo, la época de David, Salomón, 1000 antes de Cristo, ¿sale? Más o menos. 1400, la época de Moisés, 1000, la época de David, Salomón, ¿sale? Para que ahí cuando lea un libro más o menos se ubiquen las fechas en la línea del tiempo. Entonces un salmo de David, salmo mesiánico, es el salmo que más se cita en el Nuevo Testamento, ¿sabía usted? Es el salmo que más se cita en el Nuevo Testamento, son pequeños 12 versículos, pero es un salmo cristocéntrico, mesiánico, en el cual hoy vamos a aprender algunas cosas. Me llamó la atención este artículo breve, un artículo muy breve que leí, se los voy a leer. ¿Conocen a Steve Jobs o conocieron a Steve Jobs? ¿Quién fue? El creador de Apple. ¿Se acuerdan de, conocen? ¿Alguien tiene un iPhone o una Apple, una computadora o algo así? Bueno, el creador de Apple, Steve Jobs, murió en el año 2011. ¿Sabía usted? ¿Sabía usted que él murió de cáncer de páncreas? ¿A qué edad? 56 años. 56 años. ¿Cuántos millones dejó en ese momento? 7,000 millones de dólares. Era su riqueza cuando él murió.
¿Cómo ven? ¿Qué pudo hacer este hombre con 7,000 millones de dólares? ¿Qué podía hacer? ¿Comprar su salud? No podía, ¿verdad? ¿Alargar su vida? No pudo más. ¿Decirle a Dios que muriera un poco más, 10, 15, 20 años más? No se pudo lograr, ni con 7,000 millones de dólares. Bueno, a lo que voy es al primer punto que vamos a tratar en este salmo, es el asunto de las personas rebeldes que no quieren creer en Dios. Las últimas palabras de Steve Jobs: en este momento, acostado en la cama, enfermo y recordando toda mi vida, me doy cuenta de que todo el reconocimiento y riqueza que tengo no tiene sentido frente a la muerte inminente. Estaba a punto de morir y toda su riqueza y posesión no tenía sentido. Tengo el dinero para contratar al mejor en la tarea que sea, pero no es posible contratar a alguien para que cargue mi enfermedad. Él quería pasarle su enfermedad a alguien más, pero no podía. El dinero puede conseguir todo tipo de cosas materiales, pero hay una cosa que no se puede comprar: la vida. A medida que crecí me di cuenta que un reloj de $300 y uno de $3 millones muestran la misma hora, y yo uso uno de $3 millones. Que un automóvil de $150,000 y uno de 15 millones, que yo uso uno, llegan al mismo destino. Que un vino de 150 a uno de $1,500 genera la misma resaca. Que en una casa de 300 metros cuadrados o en una de 3,000 metros cuadrados, la soledad es la misma. La verdadera felicidad no proviene de las cosas materiales, proviene del afecto que nos dan nuestros seres queridos. Él no habla de Dios, Steve Jobs no habla de Dios. Habla de la gente que tiene ahí. Entonces espero que entiendas que cuando tienes amigos o alguien con quien hablar, es la verdadera felicidad. Y luego en este artículo, tal vez no son las palabras de Steve Jobs, pero mencionan 5 cosas o hechos innegables. Número 1, no eduques a tus hijos para que sean ricos, edúcalos para ser felices. Entonces cuando crezcan sabrán el valor de las cosas y no el precio. Come tu comida como medicina, de lo contrario deberás comer la medicina como comida. Quien te ama nunca te dejará, incluso si tienes 100 razones para rendirse. Él o ella siempre encontrará una razón para aferrarse. Hay una gran diferencia entre ser humano y ser humano. Si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Primer punto, hoy quiero compartir contigo las cuatro voces. Este Salmo 2 tiene 4 estrofas de 3 versículos cada una, porque es un canto muy conocido para el pueblo hebreo. Tiene 4 estrofas que se le llaman las 4 voces. Primeramente, la voz del hombre rebelde, los primeros 3 versículos. La voz del hombre rebelde. ¿Qué dice este salmo? ¿Por qué se amotinan las naciones? Dice la Reina Valera 60, los pueblos, ¿verdad? Los pueblos, así dice. Las gentes, las gentes. ¿Por qué se amotinan las gentes, las naciones, los pueblos? ¿Qué significa amotinar? Cuando dice que en el penal de acá de Chiconautla se amotinaron. Se rebelan. ¿Por qué se rebelan las naciones y los pueblos traman qué? Cosas ¿qué? Vanas, pasajeras, que no sirven, que hoy están y mañana ya no. Se presentan los reyes de la tierra, la gente importante, los gobernantes, consultan unidos contra el Señor. ¿Y contra quién? Y contra su ungido. ¿De quién estamos hablando? De Jesús.
diciendo: rompamos sus ataduras, echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Cómo se siente el mundo en relación a Dios? Atado. Rompamos esa relación con Dios. ¿Por qué Dios tiene que decir qué es lo bueno y qué es lo malo? Rompamos, desafanémonos de estos mandamientos morales que Dios establece en la Biblia. Desafanémonos de su palabra, desafanémonos de la religión, desafanémonos de Cristo. Eso es pura mentira. Esto es lo que piensa el mundo. Por eso es la voz del hombre rebelde. La primer voz que encontramos aquí es la voz del hombre rebelde, que se enfoca en sí mismo y en sí mismo, de tal manera que puede acumular 7,000 millones de dólares, pero al final del día Dios le va a pedir su vida. ¿Se acuerdan de aquel insensato que el Señor Jesús habló? ¿El insensato? ¿Sí se acuerdan la parábola del insensato? ¿Qué es la historia? ¿Qué decía este insensato, este rico? ¿Cómo le haré? Mis graneros ya están llenos. ¿Cómo le haré? Viene una próxima cosecha, ¿y a dónde pondré tanto grano? ¿Qué dice? ¿Qué pensó? Ya sé lo que voy a hacer. Voy a tirar estos graneros que ya se me hacen chicos y voy a hacer graneros más grandes. ¿Y qué dice Jesús? Insensato. ¿No ves que esta noche vienen a pedirte tu alma? ¿Cómo la ve? Estamos tan insensatos nosotros en hacer tantas cosas que no acumulan al reino de Dios, que no apoyan y agregan en el reino de Dios, pero agregan a nuestro reino, a nuestras cosas materiales, nuestro dinero, nuestra satisfacción. Insensatos. ¿No sabes que la vida es corta? ¿No sabes que no tenemos el tiempo comprado? La voz rebelde. La primer voz que encontramos en este salmo es la voz del hombre rebelde, que no quiere someterse a Dios, que no quiere agradar y honrar a Dios, que no quiere tomar la decisión de decirle a Dios: gobierna mi vida. Al contrario, se quieren desatar. Bueno, esta Biblia dice, versículo 3, rompamos sus ataduras, echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Dónde está en el Nuevo Testamento esta parte? Hechos 4:25. ¿Alguien esgrima? Hechos 4:25. El primero se ponga de pie y lo lea, por favor. Hechos 4:25. Y está en otros versículos, pero Hechos 4:25. ¿Quién dijo yo? 1, 2, 3. Ahí está. El apóstol Pablo está hablando en Hechos. ¿Sí? No, el apóstol Pablo no es. ¿El apóstol Pedro? ¿Quién es ahí? ¿El apóstol Pedro? ¿Es Pablo? ¿En Hechos 4? Pedro, ¿ah? Están hablando, dice, por boca de tu siervo, ¿quién? David. O sea, los apóstoles le atribuyen al rey David el Salmo número 2. Por boca de tu siervo. ¿Y está citando el Salmo 2 o no? Está citando el Salmo 2. El ser humano siempre desafiando a Dios. El ser humano siempre rebelándose ahí contra Dios. El ser humano creyendo que todo lo puede, pero que al final no puede nada. El ser humano que está en su pecado y no quiere avanzar más y está esclavizado solamente ahí. ¿Por qué? La pregunta de David es: ¿por qué se amotinan? ¿Por qué se rebelan? ¿Contra quién? Contra Dios y contra su ungido. Contra Dios se rebelan las gentes, las naciones, los pueblos, se rebelan, se amotinan, hacen marchas y dicen no. La marcha del orgullo. ¿Qué dice la marcha del orgullo? Dios, no quiero nada contigo. Si tu palabra dice esto, yo digo aquello. Y a ver quién puede más. Eso es un motín contra Dios. Las personas piensan en cómo hacer cosas vanas. Se van a acabar. Un día vamos a estar delante de Dios y vamos a ver cómo van a responder. Si Dios dice un mandamiento, los hombres dicen, los rebeldes, la voz del hombre rebelde dice otra.
Y por ahí vamos. Ay, no, hay que ser modernos. Hay que ser modernos. Todas las naciones están apoyando este tipo de leyes y todo. No, ¿y Dios qué? ¿Y la ley de Dios qué? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Iglesias en el mundo, los países, las religiones en los países están autorizando que los pastores puedan casar a 2 personas del mismo sexo. Y si no, les cierran la iglesia o los castigan de alguna manera. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Es la ley. Es la ley. ¿Dice Dios que cumplamos la ley o no? ¿La ley de Dios o la ley de los hombres? ¿Hasta qué punto vamos a llegar? ¿Hasta qué punto vamos a ser presionados? ¿Tú no estás de acuerdo con el orgullo gay? Eres homofóbico entonces. Y si no piensas como ellos, entonces eres una persona que tiene que ser castigada. Y tienes que pensar a fuerzas como ellos. Así es. Así es esta historia. Y si no, te critican y te tachan y te juzgan y demás. Porque tú eres el que estás mal, no ellos. ¿Por qué se amotinan los pueblos y las personas piensan en cosas vanas? ¿Por qué se sienten atados? La gente se siente atada. Así dice, ¿cómo dice? Perdón, estábamos en eso. ¿Cómo dice tu Biblia? El versículo 3. ¿Cómo lo dice? ¿Rompamos qué? Ligaduras. ¿Pero a qué se refiere, Karen? ¿Las ligaduras de quién? Se sienten atados por Dios. Andan haciendo lo que bien les parece y se sienten atados por Dios. Porque su conciencia, porque saben que eso está mal. Y entonces dicen, rompamos eso. Rompamos ese tipo de pensamiento y filosofía de que esto es pecado. Ya no hablen más del pecado. No digan del pecado porque pues solamente haces que la gente se sienta culpable, se sienta mal. La obligues a ir a la iglesia, la obligues a dar un diezmo porque se siente mal y porque él dice que si no da diezmo es pecado y demás cosas. Ya no digas eso. La gente se siente mal, la gente quiere ir a la iglesia a estar alegre, libre, que tenga paz, un mensaje de esperanza, pero viene a la iglesia y recibe y les dicen, estás en pecado. Ya no hablemos de pecado, ¿así será? Hablemos de pecado y hablemos de otras cosas y hablemos de las promesas de Dios y hablemos del Dios creador del universo que nos ama, que tiene misericordia, pero que ama a sus hijos y quiere que sus hijos, porque nos ama, quiere que nos conduzcamos de manera correcta. ¿Y cuál es esa manera correcta? Pues a la manera de Dios. ¿Y quién nos va a marcar la manera correcta? La Biblia. Entonces, la primer voz de las 4 voces es la voz del hombre rebelde. Está en contra de Dios. ¿Alguna otra versión del versículo 3? Dice, rompamos sus ligaduras de Dios. ¿Qué más? Sus cadenas, dice ahí. Hagamos pedazos sus cadenas. Se sienten encadenados por Dios. ¿Quién está hablando ahí? Las naciones, las gentes rebeldes. Porque dice, el versículo 2, consultan unidos ¿contra quién? Esta palabra contra, ¿verdad? El versículo 2 dice palabra contra. ¿Estas personas se han amotinado contra alguien? ¿Contra quién? Contra él, contra su rey. ¿Y quién más? Contra el Señor. ¿Y con quién más? Su hijo, su ungido. Y contra su Cristo. Entonces no estamos equivocados, ¿verdad? Las gentes, las naciones y los pueblos se amotinan en contra del Señor Dios y luego dicen que se sienten atados. Rompamos esas cadenas, esas ataduras, porque no queremos más obedecer y someternos a Dios. Esa es la voz del hombre rebelde. ¿Esta voz estará en ti en algún momento dado, en tu interior? ¿O tú no eres un hombre rebelde o una mujer rebelde? ¿Estará de vez en cuando esa voz en nosotros? ¿Queremos romper con Dios? ¿Por qué Dios dice que así debe de ser? ¿Por qué no puede ser de otra manera? En segundo lugar, las 4 voces. La segunda voz es la voz del Padre.
la voz del Padre. Versículos, ¿qué dicen los siguientes versículos en el Salmo 2? El que habita en los cielos, ¿qué hará? Se reirá. El Señor se burlará de ellos. Entonces les hablará en su ira y los turbará en su furor. Yo he instalado a mi rey en Sión, mi monte santo. La voz del Padre. ¿Qué hará Dios ante esta rebeldía y este amotinamiento? ¿Qué hará Dios cuando la gente piensa cosas vanas y la gente dice, yo no me someto a ti? ¿Por qué me tengo que someter a la ley de Dios? Yo soy un hombre libre y voy a hacer lo que yo quiera. Así dicen las personas y hacen lo que quieren, pero ¿serán libres? La voz del Padre, el que está sentado en los cielos, es un Dios de amor, de oportunidad, pero ¿sabe qué? Llegará un fin. Y al final Dios se sentará en su trono y juzgará a todos sin falta. Vamos a leer Apocalipsis, ahora sí nos vamos a ir a otros versículos. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Apocalipsis 20, del 11 al 15. ¿Ya lo tiene? Apocalipsis 20, del 11. Fíjate lo que dice. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron ¿quién? O sea, este cielo y esta tierra no existirán más. Y ningún lugar fue hallado para el cielo y para la tierra. 12. Vi también a los muertos. ¿A cuáles muertos? Grandes y pequeños. Es decir, poderosos, pobres, negros, blancos, mujeres, niños. Bueno, niños, quién sabe. Que estaban de pie delante del trono. ¿Estaban qué? De pie. ¿Qué significa eso, Carol? Que estaban de pie. Que estaban de pie. Escatólogos. Que estaban de pie. Tenían cuerpos. Todos los muertos malos tenían cuerpos. ¿Qué significa eso? Que van a resucitar. Nosotros vamos a resucitar y nos vamos a ir con Él, ¿no? En el arrebatamiento. Pero los malos van a resucitar y se les van a entregar cuerpos. Los vi delante, dice, vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles libros? Por lo menos conocemos dos. ¿Cuál y cuál? El libro de la vida donde estamos todos nosotros. ¿Su nombre está escrito en el libro de la vida? Y el libro de toda la humanidad, donde están sus obras, una por una, sus pensamientos, uno por uno, sus palabras, una por una. A Dios no se le escapa nada, ni un milímetro, ni un centímetro, nada. Ni una palabra, ni un pensamiento se le va a escapar a Dios. Así es de que si tú dices, eso ya pasó, no pasa nada. No, a Dios no se le pasa nada. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos, ¿quiénes son los muertos? Los malos que no creyeron en Jesús, que rechazaron, que se cortaron las cadenas y que dijeron, nosotros no queremos nada con Dios. Fueron juzgados, los muertos fueron juzgados, el versículo 12, a base de las cosas escritas en los libros, ¿de acuerdo a qué? Sus obras. Obviamente no van a ser juzgados por si creen o no creen en Jesús. No creyeron en Jesús. Van a ser por sus obras. Sus obras. Versículo 13. El mar entregó los muertos que estaban en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos. Aquí se trata al mar como un ente espiritual, ¿sí o no? Al mar se trata como un ser espiritual. El mar, cuando usted ve el mar, no es agua nada más, es un ser espiritual que entrega. ¿Sí será? La muerte también. La muerte es un espíritu que entrega. El Hades, el lugar, el Seol, el lugar a donde van los muertos también entrega. Entregaron los muertos que estaban en ellos y fueron juzgados, cada uno según sus ¿qué? Obras. 14.
Y la muerte y el Hades fueron lanzados ¿a dónde? Si la muerte fuera una cosa, si la muerte fuera nada más un concepto, ¿cómo va a ser lanzado al lago? Y si el Hades solamente fuera un lugar donde van los muertos, ¿cómo va a ser lanzado? Al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida, o sea, todos, fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego, que nosotros le llamamos infierno. La voz del Padre en el Salmo número 2, dice el Padre, ¿dónde estamos? ¿Aquí? El que habita en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Entonces les hablará en su ira y los turbará en su furor. Yo he instalado a mi rey en Sión, mi monte santo. La voz del Padre. ¿Quién puede pues hacerle frente y rebelarse ante el Padre Celestial y salir librado? ¿Quién puede hacerle frente así diciéndole a Dios, tú no me vas a hacer nada a mí, y salir librado? ¿Quién puede decirle a Dios, yo no creo en ti, si aún al final los demonios se someterán? Aún al final los demonios se someterán y confesarán. Así dice la Biblia, Filipenses, los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Confesarán. ¿Qué confesarán todos? Que Jesús es el Señor, porque Él estará en su monte santo como Rey. Así es de que la pregunta del rey David en este salmo, las voces, la voz del hombre rebelde, la voz del Padre que juzga en un momento dado, dice, esperen, yo doy oportunidad, yo les amo, les di a mi propio hijo para que ustedes creyeran. Pero llegará un día en que si ustedes no quieren someterse, si no quieren obedecer, si no quieren creer en mí, habrá un juicio. Tercer lugar, la voz del Hijo. La voz del Hijo, 7 al 9, dice así. Yo declararé el decreto, el Señor me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por heredad las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, como a vasijas de alfarero los desmenuzarás. ¿De quién está hablando? Del Hijo. La voz del Hijo. El Hijo de Dios, el ungido, el Cristo, el Mesías, ¿verdad? Vamos a Hechos 13, 32 y 33, esgrima. ¿Quién dijo yo? Hechos capítulo 13, 32 y 33. ¿Quién dijo yo? ¿Quién gana? Nosotros también les anunciamos las buenas nuevas de que la promesa que fue hecha a los padres, esta la ha cumplido Dios para nosotros sus hijos, cuando resucitó a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también está escrito ¿en dónde? En el Salmo 2. ¿Quién está hablando? Aquí sí está hablando el apóstol Pablo. Como está escrito en el Salmo 2. Yo te he engendrado, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Sí o no? No hay duda, ¿verdad? No hay duda de que fue David. No hay duda de que los salmos son inspirados. Los apóstoles hablan en el Nuevo Testamento. Y no hay duda de que está citando el Salmo número 2. Mi hijo eres tú. Mi hijo eres tú. Esgrima, Hebreos 1:5. Van ganando los hombres 2-0. Esgrima, Hebreos 1:5. Porque al cual de los ángeles dijo Dios jamás, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré para él padre, y él será para mí hijo. Ok, la misma verdad. Estamos hablando de la voz del Hijo. La voz del Hijo. ¿Cómo gobernará Jesús?
Estamos esperando la segunda venida de Cristo. El Señor Jesús vendrá con sus santos ángeles. El Señor Jesucristo vendrá con sus santos ángeles y vendrá a morir, vendrá a darnos una oportunidad más. ¿Sí o no? Estamos esperando su segunda venida. Vamos a esperar que Martita. El Señor Jesucristo vendrá en las nubes del cielo para juzgar. Por segunda vez vendrá para juzgar. Y entonces, ¿cómo vamos a responder ante eso? Tenemos la voz del Padre que dice, se amotinan los pueblos. Es una respuesta ante el motín que hay. Y va a hablar el Padre, y va a hablar el Hijo, y va a hablar el Espíritu. El Hijo está diciendo aquí que Dios le ha enviado como Hijo a nacer en este mundo como Hijo, a morir por nosotros para que tengamos una oportunidad. ¿Por qué se amotinan los pueblos y piensan cosas vanas? Se quieren deshacer de Dios. Y entonces el Padre dice, no lo hagan porque al final van a recibir un castigo. El Hijo dice, ¿a quién de ellos se le ha encomendado esta tarea? Sino solamente a Jesús, para que a través de Jesús tengamos un camino, una verdad y una vida de salvación. El camino. Esgrima, Apocalipsis 12:5. Apocalipsis 12:5. ¿Quién dijo yo? Puesto de pie, puesto de pie, puesto de pie. No, hasta ahí. Hasta ahí. Apocalipsis 19 nos habla de la segunda venida de Cristo. Y dice que vendrá y gobernará ¿con qué? Con un cetro de hierro. ¿Y qué dice el Salmo 2? Con un cetro de hierro. Estamos hablando de la segunda venida, de la primera y la segunda venida. El Señor Jesucristo está dando oportunidad. Esgrima. No, ¿cuál leíste? ¿12:5? Ok, perdón, 12:5. Apocalipsis 19:15, esgrima. 19:15. De su boca sale. Así es, gracias. Dice el versículo 8, bueno, sí, el 15 que leíste. Perdón, ¿estamos en la voz del Padre o la voz del Hijo? ¿Y no le leí los versículos del Salmo 2? El Salmo 2, ¿sí se los leí o no? Versículo 7. ¿Sí se los leí? Yo declararé el decreto, el Señor me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por heredad las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. 9. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los versículos que acabamos de leer. Como a vasija de alfarero los desmenuzarás. ¿A quién? ¿A quién va a desmenuzar? A las naciones. ¿A cuáles naciones? Rebeldes. A las naciones rebeldes. El Hijo se convierte en juez. Es decir, la esencia, dice ¿quién engendró a quién? El Padre al Hijo, pero son una misma esencia. Es un mismo Dios. Así es de que el Dios, la voz del Padre, simplemente se pasa a la voz del Hijo que gobernará, porque de Él son todas las naciones. ¿A quién le pertenecen las naciones? El mundo y su plenitud a Dios. A Dios le pertenece todo, toda su creación. Pero Jesús se convertirá en el centro de este planeta y gobernará. Por eso su segunda venida dice que gobernará con vara de hierro. Tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. La voz del Hijo, la voz del hombre rebelde, la voz del Padre, la voz del Hijo y en cuarto lugar, la voz del Espíritu. Versículo 10.
11 y 12. Y ahora, oh reyes, sean sabios, acepten la corrección, oh gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor y alégrense con temblor. Besen al Hijo, no sea que se enoje y pierdan el camino, pues se enciende de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él se refugian. La voz del Espíritu. ¿Cuál es el ministerio del Espíritu Santo aquí en la tierra? Convencer. ¿Dónde está eso? Esgrima, Juan 16, 7 y 8. Juan 16, Evangelio de Juan, capítulo 16, 7 y 8. Parados, puestos de pie. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os los enviaré. Y cuando Él venga, convenceré al mundo del pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo se encarga de convencer. La tarea de la iglesia es hablar. El Espíritu Santo convence. La iglesia va y anuncia un mensaje. El Espíritu Santo convence. No nos están enviando a convencer a la gente a que sea salva o a que venga a la iglesia. Nos están enviando a anunciar el mensaje solamente. Lleva un mensaje que sea vivido, un mensaje de una experiencia con Cristo. Que tú tengas esa experiencia, lleva y cuéntale a la gente lo que Dios ha hecho en tu vida. Ese es evangelizar, eso es compartir la palabra de Dios. El Espíritu Santo convence de justicia, de pecado, de justicia y de juicio. Fíjense lo que dice el Salmo 2 en el 10. Y ahora, oh reyes, sean sabios, acepten la corrección, oh gobernantes de la tierra. ¿Qué está haciendo? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Diciéndoles a todos estos que están amotinados, tranquilos, lo que Dios quiere es lo mejor para ustedes. Lo que Dios ha preparado es un camino excelente para ustedes. Por eso son buenas noticias para que se arrepientan y crean en Dios. Buenas noticias. Versículo 11. Sirvan al Señor con temor y alégrense con temblor. Eso es lo que les pide el Espíritu. Sirvan a Dios. El Espíritu Santo que ha venido sobre nosotros, ¿qué nos dice? Sírvanle a Dios, adoren a Dios, obedezcan a Dios, sujétense y sométanse a Dios. Ya no es la conciencia que nos dice eso está mal o eso está bien. Ahora es el Espíritu Santo que nos guía a todos los que hemos nacido de nuevo. El Espíritu Santo, además dice la palabra de Dios, que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu ¿de qué? ¿De qué? Lalo, ¿dónde está Lalo? Ah, está allá afuera. ¿De qué? ¿No se lo sabe? De que somos hijos de Dios. ¿Quién es hijo de Dios? ¿Quién es hijo de Dios aquí? A ver, levanta su mano. No se lo reveló ni carne ni sangre. Se lo revela el Espíritu Santo que está en usted. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu humano que somos hijos de Dios. Y no podemos orar, no podemos cantar y no podemos decir Abba Padre o Papito, si no es a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. Así es de que el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo es llevar nuestra vida a la adoración a Cristo, llevar nuestra vida a glorificar a Cristo. ¿Y qué dice el versículo 12 de nuestro Salmo 2? ¿Besen a quién? La obra, la voz del Espíritu. Besen al Hijo, no sea que se enoje y pierdan el camino, pues enciende de pronto su ira. O sea, aquí está el evangelio completo. Arrepiéntete, cree en el Señor, serás salvo, porque de lo contrario vendrá la ira de Dios. Y eso no nos gusta. O sea, el evangelio a veces es la mitad. ¿Cuál es el evangelio? Que Dios te bendice. El evangelio es que Dios te sana. El evangelio es que Dios te salva y que eres una nueva criatura. ¿Sí? ¿Eso te gusta? ¿A quién no le gusta? ¿A quién no le gusta eso? Pero la otra mitad que dice el Espíritu Santo en el versículo 12, pues se enciende de pronto su ira. Caray, pero no que es un Dios de amor. Se enciende de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él se refugian. O sea, está hablando la otra mitad del evangelio,
es que viene Jesús, viene en su segunda venida como juez, de su boca sale un resplandor, una espada de doble filo que va a herir a las naciones incrédulas y rebeldes. Y en la ira de Dios, ¿quién podrá sostenerse? Imagínate pues que ya estemos todos, porque creemos que todos vamos a estar en el juicio del gran trono blanco, ¿sí o no? ¿Sí o no? A ver, escatólogos, ¿vamos a estar todos en el juicio del gran trono blanco? ¿Sí o no? No, Tach. ¿Quiénes estarán nada más? ¿Los malos? ¿Y nosotros los buenos? Porque hay un tribunal de Cristo donde se entregan coronas, galardones, premios. Está el tribunal de Cristo. ¿Sí o no? ¿Ahí quién va a estar? ¿Ahí sí vamos a estar todos? No va a ser para ver si eres salvo o no, para ver si te vas toda una eternidad con Dios o no. Tú ya eres salvo desde ahora. Ya eres salvo. Y el juicio no va a ser para ver si eres salvo o no. En el tribunal de Cristo es para entrega de galardones. ¿De acuerdo a qué? Los galardones, los premios y las coronas son de acuerdo a qué? A las obras que hagas aquí como cristiano. ¿Cómo serán tus obras? Hay coronas de oro, de plata, de bronce, de madera, de hojarasca, de heno, y que van a ser probadas con el fuego. ¿De qué corona tendrás tú? Según tus obras como cristiano. ¿Estamos hablando de que el cristiano va a ser salvo por obras? No, no. Estamos hablando de que las obras son consecuencia de que eres cristiano. Las obras son consecuencias de la gran bendición que ya tienes de ser un hijo de Dios. Y estaremos en el juicio estaremos en el tribunal de Cristo para recibir coronas. Pero en el juicio del gran trono blanco, ¿para qué es? ¿Para los malos? Pero ¿qué crees? Que ahí también estaremos nosotros observando. Y ahí también estarán todos los que conoces que no quisieron creer en Dios, viéndote a ti. ¿Cómo la ves? Y tú viéndolos a ellos. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a reír? ¿Le vas a decir, te lo dije? ¿O qué vamos a hacer cuando estemos ahí en el juicio del gran trono blanco? Cuando tu nombre esté escrito ahí en el libro de la vida, porque ya vas a estar en otra condición. Pero el verdadero evangelio tiene esas dos partes, la parte bonita y la parte no tan bonita, pero que algunos disfrutan mucho, de la obediencia. El Salmo 2 es un salmo mesiánico que anuncia la venida del Señor, pero que anuncia también la condición del mundo. La condición del mundo rebelde, desobediente, que no quiere someterse. Tristemente, muchos en la iglesia tienen un corazón rebelde. Muchos de los que se congregan en domingo tienen un corazón rebelde. Yo no me someto a Dios, yo no le sirvo a Dios, yo no hago lo que ahí me están pidiendo. Yo voy porque me caen bien, yo voy porque va mi familia, yo voy porque va mi novia, yo voy porque ando buscando novio, yo voy. Muchos tienen muchos motivos para venir a la iglesia. Y qué triste que recibiendo estos tipos de mensajes, al final del día no sepan qué hacer. Pero hoy es un buen momento para arrepentirnos y para decirle a nuestro Dios, yo no quiero ser de esos que se amotinan, yo no quiero ser de esas gentes y pueblos y naciones que están en rebeldía contra ti. Yo quiero escuchar la voz del Padre, quiero escuchar la voz del Hijo que vino a morir por mí y quiero escuchar la voz del Espíritu que me está ayudando a arrepentirme de mis pecados y a cambiar esa vida. Amén. Cierra tus ojos, no hagamos como Steve Jobs, acumulando tantas cosas y al final no sirve de nada. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias porque tú estás en este lugar, porque tu palabra es expuesta y mi Dios, sabemos que tu palabra nunca vuelve vacía. Que este Salmo 2, Salmo de David, hace más de 3000 años que se escribió, pueda tener un efecto positivo y edificante
de llevarnos a tus pies, porque ¿a dónde más podemos ir? A tus pies rendidos, con una actitud de obedecer tu palabra, no rebelarnos, sino ser obedientes. No discutir tu palabra, no estar polemizando tu palabra, sino someternos a tu palabra. Perdónanos, Señor, porque a veces queremos hacer nuestra voluntad y eso significa amotinarnos. Quiero hacer mi santa voluntad, sé que eso no está bien, pero lo voy a hacer. Eso es amotinarse. Dice la palabra de Dios, el Señor se reirá, se burlará. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No. Porque estamos empecinados en estar siendo rebeldes contra Dios y al final habrá un juicio. Y Dios nos está dando ahora la oportunidad de venir a sus pies. Hazlo, mi hermano, mi hermana, amigo, que hoy nos acompañas. Ven a los pies de Jesús. No tardes más en rendir tu vida y hacer las cosas correctas. Deja de estar pensando que tú interpretas la palabra a tu manera y sométete a la voluntad de Dios. Que Dios venga poniendo en tu corazón esa convicción, ese querer como el hacer, en una bonita actitud y una bonita voluntad de hacerlo. Porque así lo quiere Dios. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, por convencernos. Gracias, Jesucristo, por morir por nosotros. Aquí estamos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Sí, sí.